Invitada de lujo. Nos acompaña Mitzi Vargas, que ella es directora de interpretación en Bitácora Social y nos viene a hablar de un tema bien interesante, la clase mexicana en la nueva normalidad. Como siempre, voy a leerles primero una pequeña reseña para que conozcan ustedes un poco más de nuestra invitada antes de cederle ya la participación completa. Mitzi es líder de proyectos de investigación social en temas como alimentación en México y Latinoamérica, la religión y el guadalupanismo en México. Es antropóloga financiera y estrategia de consumo, gestión de oficinas Bitácora Social en Conosur, en Santiago de Chile, y es asesora de estrategia de comunicación para el Museo Modo y Papalote Museo del Niño. Y el día de hoy nos va a platicar sobre el comportamiento de la clase media mexicana, sus hábitos, pero además también entender cómo se ha adaptado a esta nueva normalidad en los ámbitos de economía, en los temas de salud, de consumo y medios. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. En nombre de la Secretaría, Mitzi, bienvenida. Hola, Dulce, muchas gracias. Diana, Lu y Razonable, siempre un placer trabajar con ustedes. Saben que aquí en Bitácora Social somos fans de trabajar juntos. Y pues muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Si pudieran solo con su dedito decirme cuando ya estén todos viendo la pantalla de la presentación, se los agradecería mucho. Súper, muchas gracias. Pues primero voy a presentar un poco a Bitácora Social, ya con la presentación que Dulce hizo de un poco de mi carrera profesional dentro de aquí de Bitácora, se pudieron dar cuenta que abarco temas desde la antropología financiera, pero en la religión, pero el consumo, la alimentación. Y esto es porque en Bitácora Social ya hace 11 años, llevamos 11 años en el grupo de investigación de mercado, pero quisimos darle una vuelta, ¿no? Quisimos entender a las personas de manera diferente y entonces hace 11 años utilizamos la antropología para entender a las personas. Nuestra premisa es que más allá de consumidores, más allá de marcas, nosotros entendemos a las personas. Y ya desde hace aproximadamente 3 años que trabajamos junto con Irrazonables, hemos tenido una muy buena mancuerna porque al final del día los emprendimientos, las ideas, los apoyos con los que trabajamos al momento de vincularnos Irrazonables y Bitácora Social, pues se basa muchísimo en entender a las personas, ¿no? Desde entender comunidades indígenas en ciertos estados, entender las actividades agrícolas, pesqueras, el mundo rural. Entonces, esta parte, esta forma de entender al mundo a partir de la antropología, lo que nos da es esa amplitud y esa profundidad. Y evidente, por razones muy evidentes, porque en Bitácora Social trabajamos puros científicos sociales, desde antropólogos, en mi caso yo soy comunicóloga, politólogos, psicólogos, pues una parte esencial de nuestra formación es entender los fenómenos sociales. ¿Y qué fenómeno social más interesante y más complejo que entender que la pandemia y todo lo que la pandemia ha traído a nuestras vidas y a esta nueva normalidad, ¿no? Y entonces me agarro de ahí para empezar con el seminario y un poco explicarles desde el título de la presentación que estamos viendo. Cuando empezó la pandemia en marzo, nosotros empezamos a cuestionarnos de qué forma nos podemos acercar a ella. Y entonces la manera que encontramos para acercarnos a ella fue hacer un seguimiento durante los primeros 3 meses y después de manera escalonada sobre qué estaban haciendo las familias en el momento en el que nos mandaron a todos a nuestras casas, en el que no podíamos ir a visitar a nuestros familiares, en el que los hijos no podían ir a la escuela y nosotros no podíamos ir a la oficina, ¿no? Entonces, durante estos 3 primeros meses hicimos el seguimiento para entender qué estaba pasando adentro de las casas del mexicano y a partir como de la semana 4 que ya empezábamos a entender todas las dinámicas que habían cambiado, todas las formas de actuar que se habían actualizado para adaptarnos a esta nueva normalidad, entendimos que la nueva normalidad no existe, ¿no? Que si fuera normalidad no sería nueva y que lo que nosotros extrañamos justo es la cotidianidad que teníamos previa a esto. Y fue ahí que decidimos jugar un poco con las palabras porque nuestro enfoque con la antropología es volvernos expertos en personas y su cotidianidad. Entonces es de ahí este juego de palabras de jugar con COVID y cotidianidad, porque al final del día pues es algo que ya no se va a ir, ¿no? Y estoy seguro que todos en las llamadas
llamadas por teléfono o en las reuniones que hemos tenido, en algún momento todavía existía esta frase de cuando esto acabe, y creo que ha sido una frase que nos hemos tenido que quitar de nuestra forma de hablar, porque ya entendimos que es probable que esto no vaya a acabar, ¿no? Y que más bien nos vamos a seguir adaptando. Entonces es de ahí que viene el cambio o este juego de palabras sobre la covidianidad. Esto es de manera general lo que vamos a ver hoy, lo que entendimos durante ese seguimiento, durante los primeros 3 meses y después lo que hemos entendido a lo largo de otras investigaciones, porque también nos hemos metido a estudiar a profundidad el home office, el lugar que tuvieron las tienditas de la esquina durante la cuarentena y un montón de temas como más específicos, pero que hoy vamos a ver como mucho de todo. Pero antes de empezar en el tema que nos corresponde como tal, sí quiero dar un pequeño como breviario cultural o un poco más de contexto que nos ayude a entender cómo Bitácora Social entiende a la clase media mexicana. ¿Por qué? Porque al final del día este es nuestro conocimiento base, desde donde partimos para llevar a cabo todas nuestras investigaciones y también es la propia esencia de Bitácora Social como empresa. En el momento en el que vamos a las casas de investigaciones de mercado, los focus groups y empezamos a ver toda esta información que sale de las encuestas y de la clasificación por niveles socioeconómicos, nos dimos cuenta que hacía falta una parte bien importante y es la variable de lo cultural. Entonces, en este sentido de la variable de lo cultural, empezamos a ver de qué forma se pueden ir complementando las nomenclaturas que todos conocemos al momento de hablar de los niveles socioeconómicos, ¿no? Las que dice el INEGI, el AMAI o cualquier institución que se dedique a la clasificación de la población mexicana, ¿no? Si vamos y consultamos este tipo de fuentes, entendemos que nos hablan de un D menos, de un C más, y que nos está hablando todo el tiempo de dinero, de ingresos, de cuántas habitaciones hay en tu casa, de cuántos coches tienes, de a qué escuela van tus hijos. Pero nosotros empezamos a pensar desde hace, justo como les digo, desde hace 11 años, que era necesario agregarle la parte sociocultural en el sentido de que sí, evidentemente va a incidir la cantidad de dinero que entra a casa, pero lo que más incide y lo que más va marcando como el tipo de comportamientos de las personas y de la clase media mexicana en general es la cultura, es la identidad, es el temperamento, son estas variables que nos ayudan a entender a las personas, ¿no? Y entonces, si lo tuviera que resumir en una frase no es cuánto dinero entra a casa, sino cómo se gasta ese dinero y por qué se gasta de esa forma, ¿no? Nosotros se podría decir que contestamos a las preguntas cómo y por qué en un sentido muchísimo más profundo. Y es ahí en donde parten todas nuestras investigaciones, a partir de las variables socioculturales, en donde complementamos la perspectiva económica, ¿no? Sabemos que allá afuera existe esta clasificación y es por eso que hacemos uso de este gráfico, porque al final del día, si nos ponemos a estudiar a la población en general, y yo sé que muchos de los emprendimientos y de las estrategias que se crean en irrazonables y se refuerzan en irrazonables, es justo entender a un segmento de la población que en muchas de las ocasiones es el segmento de la población baja, ¿no? Pero ¿qué perspectiva o cómo se está entendiendo a la clase baja? Si es un nivel socioeconómico que se ubica y tradicionalmente esta gráfica es un triángulo, ¿no? Y es un segmento que se ubica al último de la pirámide, es la base de la pirámide. Pero un poco también lo que nosotros hemos entendido es que este nivel socioeconómico bajo tiene diferentes actitudes y diferentes formas de ver la vida que un nivel medio bajo. Y es ahí cuando empezamos a notar estos matices que podemos profundizar muchísimo más en la información y en el tipo de público al que le estamos hablando, en el tipo de target al que le está hablando nuestra marca o el tipo de beneficiarios que está buscando nuestra organización, ¿no? Entonces, al final del día, esto es en lo que trabajamos mucho con Irrazonables y que espero que les sea de utilidad a todos los que están hoy conectados. Entonces, para seguir sobre el tema, hay 3 colores, ¿no? En la gráfica que tenemos en la pantalla. La clase baja la entendemos, sabemos que es un nivel socioeconómico que sí está en condiciones vulnerables, tanto económicas como de vivienda, como laborales, como educativas,
y la entendemos bajo otra mirada antropológica. Después tenemos la clase alta, que es un porcentaje súper chiquito, que allá afuera se clasifica con las letras AB, y que también es una población que no vive necesariamente su vida real y cotidiana en México, ¿no? O sea, no se avienta el tráfico del periférico o de la avenida más grande de cada una de las ciudades, ¿no? Es un nivel socioeconómico que vive en otro universo, si lo podemos hablar así, son los apellidos que todos conocemos, los dueños de las empresas. Y después viene este color un poco más rojizo, en donde todos los nombres están con media, la media alta, la media típica y la media baja, que también trae el slash de la media dinámica. Y esto se los explico por qué. Hace 2 años, en esta propia curiosidad y necesidad de estar investigando todo el tiempo la parte sociocultural de la clase media, nos dimos a la tarea en Bitácora Social y nos hicimos la pregunta, ¿cómo se llamaría la clase media baja si dejáramos de usar el adjetivo de baja? Porque sabemos que muchas veces cuando hablamos de la clase media baja, empiezan a haber ciertas conexiones que pueden vincular a bajos ingresos económicos, baja educación, baja cultura, baja. Y esto lo sabemos por experiencias, por nosotros mismos, por los clientes con los que trabajamos, ¿no? Entonces, en este ejercicio un poco semántico, sí nos dimos a la tarea de buscar otro nombre que podría definir a la clase media baja, y es por eso que le empezamos a llamar dinámica. Entonces, en todo el seminario que estaré dando el día de hoy como también reforzado por sus preguntas y las cosas que quieran compartir, me voy a estar refiriendo a la media baja como media dinámica bajo esta lógica, y que ahorita vamos a entender un poco más por qué decidimos llamarla así. Después viene la media típica, que es la clase media a secas, y la media alta, ¿no? Y es a partir de esta clasificación sobre estos 3 niveles socioeconómicos que nosotros nos especializamos. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es ¿qué caracteriza cada uno de estos niveles? Desde las variables socioculturales y cualitativas, y después cómo el COVID llegó a cambiar la vida de estos niveles socioeconómicos en ciertos temas como los comentaba Dulce, ¿no? Desde el consumo, la salud, la alimentación. Y entonces empezamos con la media alta. La clase media alta, desde sus características socioculturales, tienen un objetivo en la vida, y es conservar el privilegio. Son familias que saben que nacieron con recursos económicos, con recursos materiales, son familias que van a la universidad, van a la escuela, van a los clubs y se topan y se encuentran con los apellidos conocidos, con los apellidos de siempre. Son relaciones familiares, relaciones sociales y laborales que tienen bastante tiempo, ¿no? O sea, son personas que saben que nacieron de cierta forma en el privilegio y lo pueden y lo necesitan, o una de los objetivos de vida que tienen estas familias es conservarlo. ¿Y cómo se conserva? A partir desde emprender un negocio nuevo, crear una nueva empresa, invertir, ahorrar, administrar bienes como casas, departamentos. Entonces empieza a ser bien interesante cuando entendemos la vida cotidiana de la media alta, cuando vemos que mantener el lifestyle se convierte en un objetivo, pero que no necesariamente se centra solo en un estilo de vida que le decimos al otro, ¿no? Que queremos proyectar al exterior, sino son estilos de vida que ya tienen tradición, son estilos de vida que vienen de generación en generación y que se convierte como una necesidad, evidentemente, mantenerlos. Sus características financieras es que la clase media alta administra bienes, es decir, ahorita que llegó la pandemia empezamos a ver si se rentaba en Airbnb el departamento que tenemos en Oaxaca, o si el departamento donde vive el hijo mayor también lo empezamos a rentar y que el hijo se venga a vivir con nosotros. Es decir, están todo el tiempo administrando estos recursos que ya tienen, desde la empresa familiar, el negocio o los puestos en las empresas grandes en donde papá lleva trabajando ahí más de 30 años, ¿no? Entonces, sí son familias que tienen los recursos y que buscan administrarlos de la mejor manera. Y ahorita que veamos a los otros niveles socioeconómicos, vamos a poder comparar sus diferencias. Son los marcadores de tendencias, y esto es bien interesante cuando empezamos a hablar en términos de marca o en términos de producto, porque sí es gracias a la clase media alta que entran todas las tendencias a México. Tendencias desde pensamiento político, desde postura ante la vida, desde dietas, desde formas de vivir, desde la dieta keto hasta el no usemos popotes porque matan a las tortugas. Todas estas tendencias que se vuelven across a la clase media mexicana entran por la clase media alta. Uno de los ejemplos que nos gusta poner muchísimo son Los Ángeles Azules.
No sé si aquí todos conozcan a Los Ángeles Azules, si han bailado alguna de sus cumbias en alguna boda. Fue bien interesante ver cómo Los Ángeles Azules, una banda de cumbia que surge en Iztapalapa, una de las colonias en Ciudad de México más arquetípicas de la clase media baja y de Iztapalapa para el mundo, cómo Los Ángeles Azules empiezan a posicionar across la clase media a partir de que la media alta decide que esa música está bien padre escucharla, ¿no? Y es a partir de que aquí en la Universidad Ibero, en la Ciudad de México, Los Ángeles Azules dieron un concierto, y entonces que la clase media alta valide ese tipo de consumos ya nos permite a los otros niveles socioeconómicos, específicamente a la media típica, ya bailarlo a gusto en las bodas, ¿no? Y ya ir hasta a un concierto sinfónico de Los Ángeles Azules y Natalia Lafourcade en Bellas Artes, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo estas tendencias sí empiezan a escalar de manera muy vertical, y sobre todo a media típica es a la que les empieza a hacer estas cosquillas de que ahora la media alta dice que la tendencia son las dietas sin gluten, o dicen que las tendencias ahora es el mezcal, y ahora en todos los barrios clase medios de todas las ciudades de las que estemos conectados ahorita hay alguna mezcalería, ¿no? Y entonces empiezan a posicionarse esas tendencias, y es bien interesante ver cómo cuando empiezan a hablar desde este nivel, lo empiezan a aceptar los otros niveles socioeconómicos, siendo la media típica a la que más le importa esta aprobación de alguna forma. Y entonces todas estas características definen a la clase media alta. Si nos vamos con características más cotidianas, son personas, son familias que los viajes al extranjero están normalizados, y que incluso durante la pandemia es una de las cosas que más han sufrido de alguna forma, como no poder salir del país, no poder hacer estos viajes de negocios, no poder hacer estos viajes de placer o ir de shopping a Estados Unidos, ¿no? O sea, sí, se vieron afectados en ciertas formas, en ciertas medidas y en ciertos momentos de su cotidianidad, la media alta. Ahora vamos con la media típica, y cualquier duda, se me complica un poco ver el chat mientras estoy dando la presentación, entonces si gustan abrir micrófono y hacer su pregunta, se los agradecería muchísimo. Vamos con la media típica. Yo estoy aquí, Mitzi, entonces si quieres yo te puedo ir pasando dudas o así, ¿sale? Muchas gracias, Diana. La media típica creo que es el nivel socioeconómico que podemos entender de manera más compleja. Y si nos vamos un poco atrás en la historia, la clase media mexicana fue una clase creada, ¿no? O sea, fue una clase que fue un proyecto de Estado. Si nos vamos a los años 40, de los 40 a los 60, en donde existía este fenómeno llamado el milagro mexicano, en donde en los 60 vinieron las Olimpiadas y se celebraron aquí, en donde hubo un mundial, en donde también fue la época del cine de oro de México, como todos estos referentes históricos nos hablan de una consolidación económica, política y empresarial que tuvo México, ¿no? Y que ese contexto fue el que permitió que floreciera una nueva clase social. ¿Por qué? Porque antes solo existían los dueños de los latifundios, los dueños de las tierras y los que le trabajaban a esos dueños de las tierras. En el momento en el que empieza esta burocratización, los sindicatos, en diferentes ciudades grandes como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, empieza la construcción de edificios verticales, ya no son solo casas, ya la gente también empieza a vivir en condominios y empieza a ver como toda este sentido de modernidad y de progreso, es cuando se crea la clase media. Entonces, si hacemos cuentas, la clase media es relativamente reciente, ¿no? O sea, sí podemos decir que hay un momento en el que se crea y que no existía antes. ¿Y esto qué origina? Que la clase media se sienta la real clase media de México con todo lo que esto implica. ¿Y qué es lo que esto implica? Sí hay un sentido de vulnerabilidad bien interesante, porque al final del día sí son los mexicanos que hablan en el sentido de todo lo que tengo me lo he ganado yo, gracias a mi trabajo, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi educación y gracias a la educación de mis hijos en la que estoy invirtiendo en estos momentos. Sí hay un sentido de pertenencia, pero hacia la propia clase media, ¿no? O sea, sí es porque si nos ponemos a entender en el contexto político, la clase media piensa que si gana este partido político, ayuda a los ricos, porque son empresarios. Si gana este otro partido político, ayuda a los pobres con los programas sociales, ¿no? O sea, sí es un tipo de mentalidad que existe en la clase media, el sentido de que yo soy quien se ha
todo lo que tiene es gracias a todo el esfuerzo que ha tenido. Y el sentido de vulnerabilidad es muy visible porque al final del día existe este pensamiento de soy quien paga impuestos, pero no llevo a mis hijos a la escuela pública porque me enfoco en darles una escuela privada. Soy quien paga impuestos, pero no voy a los hospitales públicos de México, ¿no? Entonces existe como este sentido de yo aporto, pero yo no estoy recibiendo beneficios directos. Y es así que la clase media típica sí es un nivel socioeconómico en donde acumular privilegios se vuelve lo legítimo para demostrar un estatus. Les digo, no es en vano irnos un poquito atrás en la historia para ver que este nivel socioeconómico se crea de forma reciente, porque al final del día la creación que tiene como objetivo el consumo. Es decir, te posicionas como clase media cuando ya puedes tener un coche, cuando ya puedes tener un departamento, cuando el esposo ya entró al sindicato, ¿no? Si nos vamos a esos tiempos. Entonces, el consumo, las marcas, las propiedades empiezan a posicionarse como estos checks que tienes que cumplir para poder decir que eres clase media. Si recuerdan las características de la media alta, en donde el objetivo es conservar los privilegios, aquí es acumularlos. Aquí es poder decir que ahora ya los hijos van a una escuela privada, poder decir que ya cambiamos de coche después de hace mucho tiempo, poder decir que ya acabamos de pagar nuestro departamento del Infonavit. Es decir, se van acumulando estos privilegios y es lo que nos permite demostrar que hay cierto estatus. Y entonces esta fotografía a mí es una de mis fotografías favoritas, porque si las comparamos con la que vimos de media alta y la que vamos a ver de media baja, aquí qué es lo que se puede resaltar muchísimo, la marca. Y es un gran resumen, porque al final del día esta marca, que en esta ocasión es Starbucks, porque el domingo la familia quiso ir a tomarse un café y que todos tuvieran su propio café con muchísimo chantilly y crema, esta demostración, este proceso, este momento de pasar juntos y de registrarlo en una fotografía, se vuelve como el testimonio de, mira qué tan bien estamos haciendo las cosas, que podemos irnos un domingo al cine de shopping y a comprarnos un Starbucks cada uno, ¿no? Y entonces aquí también es bien interesante y una de las premisas que olvidé decir antes de iniciar con este seminario y que siempre decimos es que por hoy nadie de los que estamos aquí conectados somos mexicanos, ¿no? Ni sabemos quiénes son los mexicanos, somos extranjeros de otro país y estamos conociendo esto. ¿Por qué? Porque sí resulta muy fácil, porque al final del día todos pertenecemos a esta clase media, ¿no? A cualquiera de sus segmentos, la alta, la típica o la baja, todos pertenecemos a ella y ver este reflejo pues siempre es interesante, pero también es muy revelador. Entonces, en este sentido de la clase media, uno de sus mayores beneficios o uno de sus mayores aliados para poder mantener este estilo de vida es la deuda. Así como media alta administra bienes, media típica administra deuda. En este sentido, la tarjeta de crédito, las tarjetas de tiendas departamentales, los meses sin intereses, los pagos a mensualidades, se vuelven en herramientas súper útiles para que este nivel socioeconómico pueda mantener su estilo de vida tal y como le gusta, tal y como lo quiere. Entonces, sí es muy diferente la forma en la que se administra el dinero, porque si a esta familia vamos con papá y le preguntamos cuánto gana y nos dice 35 al mes, pero su tarjeta de crédito tiene un límite de 50, para él está ganando 85 pesos mensuales, ¿no? O sea, 85,000, ¿no? En el sentido de se va sumando, ¿no? Son las posibilidades y es la capacidad que tengo de poder gastar, de poder ir al cine, de poder pagarnos las vacaciones en la Riviera Maya, de poder tener como este acceso a este tipo de consumos que nos va generando bienestar familiar, ¿no? Entonces, es bien interesante cuando empezamos a profundizar sobre las herramientas financieras porque nos habla mucho de las necesidades de esta familia. Y ahorita vamos a profundizar ya específicamente en la parte de la pandemia, pero a esta familia una de las cosas que más le pegó fue el no poder salir y tener experiencias de consumo, porque es a partir de estas experiencias que se reafirma su sentido como clase media, que se reafirma el hecho de, para eso trabajo, ¿no? Por eso le pago la escuela particular a mis hijos, pero ahorita estoy en un dilema porque no sé si con la educación a distancia se esté desquitando ese pago, ¿no? Entonces, es bien interesante ver cómo estas contradicciones que este nivel socioeconómico puede tener en el momento en el que empieza a sentir que la estabilidad se está perdiendo. Si hablamos en temas de crisis,
La media alta o la media baja, cuando hay una crisis en la familia, puede vender su coche sin ningún problema, ¿no? O sea, y un poco bajo este sentido de para eso son los bienes y para eso están las cosas. La media típica le va a doler muchísimo vender el coche en una situación de crisis, porque el coche, la marca y todo lo que representa el automóvil para la clase media significó este progreso, ¿no? Este progreso, este resultado de esfuerzos, y entonces venderlo es ahora sí demostrarle al otro que nos está yendo bien mal. Entonces, esas son como los matices que hay, y es por eso que el mérito propio y la reafirmación son características súper importantes para este nivel socioeconómico, porque si está esperando que las marcas o si hablamos de asociaciones que a partir de la venta de un producto hay una ayuda directa a ciertas comunidades. Este nivel socioeconómico es el que se ve encantado por ese tipo de programas, ¿no? De me estás ayudando a ayudar y aparte me traigo una pulserita tejida preciosa que puedo presumir con mis amigas, ¿no? Entonces, es como este sentido de proyección, una característica muy importante de este nivel. Y ahora vamos con la media baja, que este es el nivel en donde hemos profundizado mucho más, y desde la parte financiera, pero también desde la parte de consumo, y fue en donde nos concentramos para entender cómo se estaba viviendo la cuarentena en las casas de las familias mexicanas. Entonces, la media baja, ¿qué característica tiene? La principal es que son familias clánicas, es decir, son familias que se mueven a través del colectivo, a través del clan. Vamos a una casa en una colonia en donde predomine la clase media baja y vamos a encontrar casas en donde viven más de 2 familias, en donde el piso de arriba es en donde está mi hermano con su esposa y en el piso de hasta arriba es en donde vino nuestro primo de Querétaro a estudiar aquí en la UNAM, en la Ciudad de México, ¿no? O sea, hay este sentido clánico de que la familia es el origen y el motivo de todo. Y volvemos a hacer un análisis de la foto. Si vemos la foto pasada de la clase media típica, en donde el Starbucks era lo que más llamaba la atención, aquí empezamos a ver este sentido clánico. Todas estas personas viven en una misma casa. Tal vez todas estas personas usan la misma cuenta de Netflix y la pagan entre todas. Tal vez todas estas personas hacen sus compras con la tarjeta de crédito del chavo, con la gorra y la playera de Toy Story, y este chavo tiene acceso a esta tarjeta de crédito, pero la usa para comprar cosas de toda la familia. Entonces, cuando empezamos a entender estas dinámicas clánicas y colectivas, es bien interesante ver cómo ahí es en donde podemos caer en la trampa y donde nuestro argumento antropológico y sociocultural cobra mayor fuerza, ¿no? Porque si vas como con un encuestador y le preguntas a esta familia, ¿cuánto es tu ingreso? La familia te va a decir, pues entre esto y entre esto. A diferencia de una media típica que papá sabe muy bien cuánto entra a su nómina cada quincena, ¿no? Donde se sabe muy bien cuánto dinero ingresa a la casa mensualmente, ¿no? Aquí depende. ¿Por qué? Porque tal vez durante este mes no le fue tan bien a la fonda que tiene mamá, o tal vez en el puesto de tianguis que tenemos donde vendemos ropa tampoco salió tan buenas las ventas, o tal vez en la temporada navideña pues se duplica todo, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta que en estas familias el ingreso es múltiple. Así como el consumo es múltiple, el ingreso también lo es. Y entonces, en este sentido, esta capacidad de poder acceder a nuevos consumos, a nuevos tipos de experiencias, a nuevos tipos incluso de educación y de trabajo, se vuelve algo por lo que la familia trabaja y por lo que la familia incluso se llega a sacrificar. En este tipo de familias, cuando los hijos mayores empiezan a entrar a la universidad, sí significa un sacrificio porque el hijo desde los 15 años ya trabaja con papá, ya le ayuda a mamá en el negocio familiar. Entonces, el hecho de que se vaya a la universidad en algún momento sí implica reducir un gasto y hay que tomar medidas al respecto, ¿no? Entonces, este sentido de progreso se vuelve muy evidente en el momento en que empezamos a entender que esta familia avanza con el clan. O sea, a diferencia de media típica que ve a su familia casi cada Navidad, y eso si bien les va, porque unos viven en Monterrey, otros viven en Guadalajara, otros viven en Querétaro, solo nos hablamos o nos mandamos un WhatsApp cuando son nuestros cumpleaños. Aquí en media baja sí existe muchísimo este sentido de clanicidad, y que también es una característica que fue muy importante para entender el comportamiento de la media baja durante la cuarentena. Cuando pasamos a la parte financiera, este nivel socioeconómico administra el ingreso. Ya pasamos por la administración de bienes de la media alta,
la administración de la deuda de la media típica, la administración del ingreso de la media baja. ¿Por qué? Porque al final del día es el dinero que vemos que va entrando a casa, es como lo vamos a repartir. Es si nos fue bien en el negocio hoy, pues esto lo guardamos para la colegiatura del niño, ya vienen las vacaciones de Semana Santa, entonces hay que hacer un guardadito por ahí, y entonces lo que se administra es el ingreso. Y eso es una característica muy importante, que también se ve muy reflejada en el valor de la comunidad. Una de las características que vimos durante la pandemia y que salía en las noticias y creo que todos pudimos ser testigos de todo cómo se vivió en los barrios, en las comunidades de media baja la cuarentena, es que la casa es el barrio. O sea, para media típica, quédate en casa significa quédate en tu departamento o quédate en las 4 paredes de tu casa, no sales y pides el súper por internet o aplicación. Para media baja el quédate en casa es quédate en el barrio. ¿Por qué? Porque en la esquina vive la abuelita, porque pasando la calle vive la tía, y entonces al final del día el valor de la comunidad, el valor del colectivo se vuelve muy importante e indica muchos de los comportamientos y de las motivaciones y de las decisiones de estas familias. Una de sus características principales es el sentido de la chamba. Aquí el verbo del chambear, para todos los niveles es evidente que el trabajo es importante, es la movilidad social, ¿no? Es el poder seguir progresando. Pero para media baja el chambear es bien importante porque es un valor que se aprende desde niños. Si nos vamos a una clase media típica, es probable que el joven o el hijo de la familia empiece a trabajar hasta que sale de la universidad o durante la universidad. En media baja los hijos empiezan a trabajar desde el momento en el que pueden ser productivos y desde el momento en el que pueden aportar a casa, ¿no? Y aquí es importante entender que así son las cosas, ¿no? Que es la forma en la que se organiza la familia, y que de eso también vamos a profundizar sobre cómo cambió durante la cuarentena. Entonces, este es como el piso básico que nosotros tenemos en Bitácora Social para entender a los niveles socioeconómicos, y de esto todavía hay muchísimo más información, pero que hoy era como un súper resumen, ¿no? Y ahora vamos específicamente a los valores. ¿Por qué si cada nivel socioeconómico es tan diferente o consume de manera tan diferente? ¿Qué es lo que nos hace ser clase media? Que al final del día todos compartimos los mismos valores, que es educación, las tradiciones, el esfuerzo, el entretenimiento y la familia. Para cualquier nivel socioeconómico, estos son los pilares que le permiten sentir que su vida está bien, que la vida, que los hijos están bien, que la familia en general tiene bienestar. La educación, independientemente si es en escuela pública, privada, si es súper especializada, la educación es el único medio legítimo que se tiene para llevar a cabo una movilidad social. Independientemente de que en México la movilidad social está estancada y que hace falta 3 generaciones para que un nivel socioeconómico cambie de posición, la realidad es que en la educación sí se depositan estas esperanzas, si me permiten llamarlo así, de que a las próximas generaciones les vaya mejor, ¿no? Tener el título universitario, como lo vemos en la foto, con las toneladas de libros que se chutó el hijo que ya fue a la universidad, es bien importante, porque es lo que es nuestra carta de presentación ante la sociedad de ve cómo estamos progresando, ve cómo nos está yendo muchísimo mejor. Y entonces aquí también es importante el matiz de que la educación puede ser la formal, la institucional, la que sales con un diploma o una cédula profesional, pero también la educación que se da en casa, también la educación con relación al trabajo, también la educación que recibió el hijo mayor del taller mecánico del tío y que ahora trabaja ahí, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta que la educación tiene un área de aplicación muy, muy grande. Y entonces, cuando también entendemos educación en pandemia, empieza a haber diferentes expresiones en donde la crisis educativa que estamos viviendo se puede entender de diferentes formas, ¿no? Pero que al final del día, más bien en todos los niveles socioeconómicos, está este cuestionamiento de mis hijos sí están recibiendo la educación que les va a asegurar eso, y si aquí hay diferentes universitarios o recién egresados, sé que todos hemos pasado por esa crisis, ¿no? De ya ahora sí, ya terminé mi universidad, lo que me prometían que iba a ser como el pase de entrada para el mundo laboral, y ahora dónde busco, y ahora dónde voy. Eso se ha agudizado muchísimo más en estos momentos, y desde la media baja y la media típica, la educación se ha puesto en duda en el sentido de ahora qué tanto me corresponde a mí
salir adelante a partir de esa educación, ¿no? Desde los problemas de herramientas que solo hay una computadora para que toda la familia la comparta, o los problemas de internet que pueda haber, o del otro lado tenemos la fotografía de mamá saliéndose de una junta o aprovechando los espacios entre juntas para ayudarle a hacer la tarea a la niña. O sea, todos estos tipos de escenarios que nos dio la pandemia empiezan a cuestionar la educación como institución, más no como valor. Eso es lo importante. O sea, la educación sigue siendo importante para el mexicano a cross niveles socioeconómicos. Las tradiciones es lo que nos da certeza, es lo que nos sabe, lo que nos permite planear las próximas vacaciones en el próximo puente que haya, es lo que nos permite saber que en diciembre vamos a tener unos días de descanso, ¿no? Es esta herencia de costumbres que va construyendo la memoria familiar, y que a partir de la memoria familiar es como las familias van llevando a cabo este registro de lo bien que lo hemos hecho, de lo bien que hemos pasado, las cosas que hemos conquistado como familia, ¿no? O sea, es bien interesante cuando vemos en espacios estéticos, las casas de media baja, son un álbum fotográfico. En las paredes está la boda de los 15 años, de la boda, del bautizo del niño, están los títulos universitarios de todos los hijos, porque las paredes de las casas de la clase media baja hablan y dicen la historia familiar, ¿no? Y esto es mucho lo que les comentaba del valor clánico y el sentido de identidad comunitaria que tiene este nivel socioeconómico. Y en la pandemia, pues se vuelve interesante hacer, aunque sea un pequeño festejo, ¿no? En Navidad no nos vamos a juntar los 25 que nos juntamos todos los años, pero sí nos juntamos los que vivimos en esta casa, y no hay que dejar pasar la fecha como si no hubiera pasado, ¿no? O con el abuelo, pues le compramos su carta blanca, que es su cerveza favorita, para que disfrute su pozole el 16 de septiembre. O sea, fue bien interesante, y también hicimos un estudio específico en ello, cómo las festividades de alguna forma se potencializaron durante la cuarentena. O sea, sí hubo como una necesidad mucho más vivida de poder festejar, ¿no? De si ya no pudimos salir de vacaciones en Semana Santa, pues de menos echarnos un pozolito en septiembre fue muy importante, porque era un poco el termómetro que iba indicando el bienestar de la familia, ¿no? De, a pesar de que ya hubo enfermos, a pesar de que hubo fallecidos dentro de la familia, todavía poder tener estos espacios de convivencia y de festejo eran importantes para ir midiendo el grado de bienestar de las personas. El siguiente es el esfuerzo. El mexicano somos una cultura del esfuerzo, ¿no? El ejemplo que siempre pongo es la selección mexicana. O sea, es el jugaron como nunca, perdieron como siempre, ¿no? Pero si hubieran jugado mal, ahí sí me enojo. Pero aunque sea, podemos decir que ya le ganó a Alemania, ¿no? Que la selección mexicana ya le ganó a Alemania, se esforzaron mucho. El Chicharito sudó un montón, ¿no? O sea, sí existe como este reconocimiento al echarle ganas, ¿no? Y los invito a que, si hace mucho no hablan con un amigo, que le pregunten por WhatsApp o videollamada, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Apuesto las chelas que quieran a que la mayoría vamos a recibir una respuesta, pues ahí echándole ganas, ¿no? Sí, está bien difícil esta, o sea, hay como un sentido de tengo que demostrar todo el tiempo que me estoy esforzando, ¿no? Porque al final del día es con eso con lo que se me mide, con lo que la sociedad me está midiendo, porque al final es lo único que depende de mí. El mexicano, en una sociedad como la que vivimos, tenemos muy pocas certezas. No sabemos qué va a pasar con el dólar, con el peso, con el petróleo, con el Tren Maya, con el COVID, con lo económico, con lo político. No sabemos ni tenemos certeza de muchas cosas. Y la alimentación y el esfuerzo, o sea, las ganas que yo le echo a las cosas que estoy haciendo, son cosas sobre las que sí tengo un control, y se vuelve muy performativo, ¿no? O sea, sí hay, siempre también pongo el ejemplo muy de oficinista de, es viernes, pero el saco de mi jefe sigue colgando en su silla, aunque se tomó 2 horas para ir a comer, pero el saco significa que no se ha ido, ¿no? Que ahí sigue el jefe, y la evaluación tiene que ser positiva. Entonces, el esfuerzo también es un valor muy importante, y en pandemia también se empezó a expresar de forma diferente. Y cuando empezamos a unir dos conceptos que para el mexicano son bien importantes, que es el esfuerzo y la salud, tenemos escenas como esta. Para el mexicano, una persona saludable es quien puede seguir yendo a trabajar, quien puede seguir siendo productivo. Y entonces, si hiciéramos un análisis muy superficial de este señor que se está tomando un descanso del restaurante en donde trabaja, pues vemos que puede tener cierto sobrepeso, también vemos que le gusta fumar, que habría como ciertos alertas que nos pueden decir que
que si este señor se enferma de COVID puede pasarla bastante mal, ¿no? Pero en el sentido de evaluación de bienestar, pues es un señor que trae el zapato bien boleado, el pantalón bien planchado y llegó a su trabajo a las 7 de la mañana. Y entonces esas características de la demostración del esfuerzo, del presentarme, del estar todo el tiempo presente, se vuelven bien importantes para el mexicano porque así podemos evaluar a alguien saludable, pero también a alguien productivo, alguien de bien, ¿no? O sea, el mexicano no va a perdonar que alguien no trabaje, el mexicano no va a perdonar que alguien esté, como dirían las mamás, ahí echado rascándose la panza sin hacer nada, ¿no? O sea, el esfuerzo es uno de los valores más importantes que tenemos. Y cuando nos vamos al ejemplo del home office, una de las cosas y de las grandes premisas que encontramos es que trabajar en casa no es lo mismo que hacer home office. O sea, sí existe una diferencia súper importante para tener en cuenta y para entender cómo la clase media está viviendo todo este cambio hacia un mundo más digital. Cuando empezamos este seguimiento a las familias, encontramos unas cifras que nos decían que solo el 20-22% de la población en México podía ser productiva desde casa, desde por las condiciones, la infraestructura o el propio trabajo, ¿no? Y entonces, cuando vemos o comparamos esas cifras con la gráfica que les enseñaba al principio, media típica y media alta es en donde se concentra esa población que puede seguir siendo productiva a distancia, ¿no? Cuando nos vamos a media baja, las cosas cambian muchísimo y se vuelve el sentido de el trabajo está allá afuera, el trabajo está en la calle, ¿no? Pero también empezamos a encontrar estos trabajos que se empiezan a adaptar, pero que en la casa se vuelven dinámicas bien complejas en donde los roles familiares, en donde las responsabilidades de cada uno en el hogar empiezan a ser claves importantes para poder salir adelante, ¿no? Y entonces escenas como estas siempre nos recuerdan que el trabajo en casa es bien complicado para entenderlo en una sociedad como la nuestra. El entretenimiento es otro de los valores que indican muchísimo el bienestar. Así como está, si lo visualizamos en una balanza, tenemos al esfuerzo y del otro lado al entretenimiento. El esfuerzo no vale la pena cuando no hay un apapacho al final, cuando no hay unas vacaciones después de jornadas largas de trabajo. El reconocimiento del esfuerzo se vive a través del entretenimiento y en la cuarentena lo vimos muchísimo, ¿no? O sea, la crisis que hubo cuando ya no había cervezas fue un poco por esto, porque la chelita después de mis 20 Zooms se vuelve este reconocimiento. Mi chelita viendo mi maratón en Netflix se vuelve este entretenimiento, este reconocimiento. Y entonces poder pasar de ver antes la película en la pantalla de la televisión, ahora estar todos reunidos alrededor del celular, también se vuelven dinámicas bien importantes cuando vemos que el entretenimiento empieza a encontrar espacios en donde tal vez antes no estaba, ¿no? O personas con las que antes no tenían servicios de streaming o no tenían acceso a internet, incluso muchas familias de media baja, la cuarentena fue el mejor escenario para que empezaran a contratar servicios de conexión en casa, ¿no? Entonces, siempre tener este tipo de escenarios en donde nos pudimos echar una chelita o donde pudimos ver unos videos bien divertidos en YouTube, se vuelven indicadores muy importantes para medir este sentimiento de bienestar. Y pues al final la familia, ¿no? Para todos los niveles socioeconómicos, la familia, el que la familia esté bien, que estemos todos con salud, todos manteniendo como el estilo de vida que queremos, se vuelve como el indicador más importante. Y pues escenas como esta, ¿no? En donde les decía el Día de Muertos, pues improvisamos ahí una fiestita con puros conocidos en casa, el momento de Navidad en donde empezamos a ver los álbumes de fotos, todo este sentido de la memoria colectiva siempre es lo que nos va a mover independientemente del nivel socioeconómico al que nos estemos dirigiendo. Y ahora sí, ya vamos a ver específicamente lo que encontramos y las fotos y las escenas y los momentos que encontramos durante la cuarentena, específicamente en familias de medio bajo. Aquí sí ya hago un zoom muy específico a cómo la media dinámica vivió la cuarentena, pero pues si recordamos la gráfica otra vez, vemos que la media dinámica es la que ocupa mayor porcentaje de toda la clase media, ¿no? Entonces se vuelve importante entenderlos.
Este seguimiento, estuvimos con 42 familias durante los 3 primeros meses de cuarentena en 16 estados del país. Entonces sí pudimos ser testigos un poco de la diferente cuarentena y de la diferente pandemia que se vivió en Mérida, que en Tijuana, que en Ciudad de México, ¿no? O sea, sí entendimos que los matices eran bien importantes porque nadie vivió la misma cuarentena, ni desde los niveles socioeconómicos, ni por estado, ¿no? Entonces es importante tener esas consideraciones. Cuando llega el coronavirus a México, ya hace más de un año, una de las estrategias que el mexicano utilizó para poder afrontar todo lo que se venía encima fue empezar a compararlo con otros momentos de crisis. O sea, sí había como esta evaluación de, bueno, pero también ya llegó el chupacabras y salimos adelante, ¿no? Bueno, pero también cuando hubo toque de queda porque el narco andaba con todo en la ciudad, pues también salimos adelante. Bueno, pues mi negocio, cuando me pidieron el derecho de piso, también salió adelante, ¿no? Había como este sentido de emergencia y de alarma de no es la primera crisis a la que nos enfrentamos y hemos salido adelante. Y entonces las estrategias que se utilizaron en las crisis pasadas se aplicaron en esta. Y entonces había una necesidad de decir, de mostrar que se podía salir adelante a partir del trabajo, a partir de echarle ganas, a partir de pasar tiempo con la familia, con lo que cada una de las familias decidiera que estaba bien hacer. Pero en esta evaluación de qué herramientas tenemos, de qué queremos hacer, sí se volvió también muy evidente que la brecha entre niveles socioeconómicos se separó todavía más. Y esto principalmente en la media baja y en la media típica. Una de los conceptos que viven mucho allá afuera es el de la aspiracionalidad, ¿no? O sea, si estuviéramos ahorita en una reunión creativa, en una agencia de publicidad, seguramente saldría ese concepto como hay que hacer comunicación bien aspiracional, ¿no? Y es un concepto que está afuera mucho, en muchas ocasiones. Nosotros lo que hemos entendido de la aspiracionalidad es que es un concepto que vive en la clase media típica, pero que no se está aspirando a ser la media alta, porque se sabe que no se puede, se sabe que por más que le eche ganas en mi trabajo, no me van a ascender a gerente regional de la empresa en la que estoy, ¿no? Se sabe que está muy difícil llegar a ese nivel socioeconómico. Entonces, la aspiración de la media típica recae en que no me confundan con los de abajo. Y esta es una expresión bien interesante porque es en la media típica en donde existe esta separación, en donde existe yo no voy a esa plaza, donde yo no voy a ese supermercado, donde yo no compro esas cosas, porque existe esta necesidad de marcar un límite. Y estos límites se hicieron muchísimo más evidentes durante la cuarentena, en donde los bandos se dividieron en el me quedo en casa y los que no están en casa, ¿no? Y entonces había esta crítica y este sentido de por qué siguen saliendo. Aquí en Ciudad de México era por qué el metro sigue estando lleno, por qué el metrobús sigue estando lleno, pues porque son personas que no pueden ser productivas dentro de casa, ¿no? Entonces había se volvió como el hashtag me quedo en casa fue el nuevo iPhone, ¿no? O sea, la nueva marca, el nuevo eslogan que la media típica también utilizó para poner esos límites, para decir, yo sí puedo estar aquí, yo sí tengo, incluso hasta he trabajado tanto que tengo el privilegio de poder estar sentado en la computadora trabajando y recibiendo mi quincena normalmente, ¿no? Entonces, sí ha sido uno de las consecuencias más graves que hemos empezado a notar, cómo las diferencias entre los niveles socioeconómicos empiezan a ser más fuertes y también esto conlleva a esta separación, ¿no? A que la separación se haga mayor. Y en todo este como análisis que también entendimos, sí identificamos que los mexicanos restablecimos nuestras prioridades, ¿no? O sea, si antes la prioridad eran las vacaciones, pues ahora es la salud. Si antes era la escuela privada de los hijos, pues tal vez ahora es mejor cambiarlos de escuela y comprar el coche para ya no andar en transporte público, ¿no? O sea, estoy diciendo cosas al aire, pero sí fue real que las prioridades se modificaron. Y una de las estrategias que utilizó específicamente la media baja fue determinar qué piso básico necesitaban para salir adelante. Piso básico es un concepto que hemos utilizado ya desde hace algún tiempo para definir todo aquello que una familia necesite para estar bien. Un piso de media alta puede ser los viajes al extranjero, eso forma parte de su piso básico. El piso de media típica puede ser traer el celular más nuevo y esto es parte del piso básico. Y una de las características que más definen el piso básico de la media baja es el trabajo, es poder
salir a trabajar, poder seguir siendo productivos. Entonces, en este sentido y en esta definición del piso básico, hubieron 3 cosas que sabían las familias que sí o sí tenían que cubrir: la alimentación, la salud y los servicios. Los servicios se volvió como en esta negociación interna que hubo dentro de casa de si somos 10 en la familia, entonces hay que comprar a mayoreo, hay que comprar el maíz a granel, hay que comprar el frijol, hay que comprar la caja de aceite porque ahorita hay dinero. En septiembre, en diciembre, no sabemos cómo vaya a estar la cosa, entonces mejor en estos momentos empezamos a generar a cubrir esas necesidades que tenemos, ¿no? Y cuando nos vamos a la parte de la alimentación, también se volvió muy evidente cómo la alimentación se convirtió, ya lo era, pero se reforzó en una de las únicas medidas que el mexicano tiene para mantenerse saludable, ¿no? O sea, ya sabíamos que estaba la crisis en los hospitales, que irte a uno privado salía impagable, entonces la alimentación como este mecanismo de tener las defensas altas, de comer un montón de fruta, de si vamos a comer hamburguesas, pues que sean hamburguesas caseras, y también de bajarle un poquito al azúcar, ¿no? Entonces ya no tomo yo de la coca familiar que compran todos, yo ya me compro mi coca chiquita, ¿no? Como lo vemos en la foto. Entonces empiezan a ver todas estas estrategias para sentir que nos estamos manteniendo sanos y que se va como complementando con estos gastos también que salieron extras. Un gasto extra que resultó al inicio de la cuarentena es lo que les mencionaba del internet. Muchas personas de la clase media dinámica utilizan datos móviles, ¿no? Y es el internet que van administrando y cada semana se van pagando 100 pesos para poder administrarlo, ¿no? Y entonces esa es la forma en cómo se utiliza el internet. Al saber que ya teníamos que estar más tiempo en casa, pues tal vez ya se evaluó la necesidad de contratar un servicio de internet y de wifi en casa. Entonces, todos estos nuevos gastos que se sumaron, el aumento en las cuentas de luz, porque antes en Monterrey, cuando empezaba el verano, pues en el trabajo tienen todo el día el aire acondicionado prendido. En la casa, si lo tenemos prendido todo el día, nos va a llegar el cuentononón de luz, ¿no? Entonces, existía como este balance para mantener un poco las finanzas de la familia de manera equilibrada. Y una de las cosas, y si recordamos los valores que les acabo de decir que son transversales a la clase media en general, uno de los valores que fue más importante y sobre el cual el mexicano buscaba todo el tiempo invertir recursos, pero también invertir tiempo, era el entretenimiento. O sea, el entretenimiento se volvió en ese aceite que hizo que la máquina siguiera funcionando. Si hacemos la analogía de engranes, un engrane es el trabajo, un engrane es la educación de los hijos y un engrane es el consumo. Los 3 empezaron un poco a atorarse porque ya no hay tanto trabajo como antes, los hijos en la escuela la están pasando medio mal, en el supermercado ya no están las marcas que nos gustan o ya todo subió de precio, entonces todos los engranes empezaban a trabarse un poquito. El entretenimiento funcionó como ese aceite que permitía que todos los demás engranes siguieran trabajando, y el entretenimiento en miles de expresiones, ¿no? Desde los juegos de mesa que se volvieron la tendencia durante el primer mes y todos jugábamos cartas y Scrabble y nos reuníamos en familia a jugar este tipo de cosas. También llegó Semana Santa a estados donde hacía mucho calor y las alberquitas inflables, su venta se aumentó muchísimo porque pues era esta necesidad de ya no pudimos ir a las vacaciones de Semana Santa, pues nos compramos esta alberquita y ahí la pasamos a gusto en el Día del Niño, ¿no? O en Semana Santa. O si era el cumpleaños 5 del hijo de la familia, pues nos animamos y hasta le rentamos un inflable, ¿no? Y entonces el entretenimiento y poder ver que la familia seguía siendo capaz de poder invertir en este tipo de cosas era lo que hacía que las personas respiraran, ¿no? Lo que hacía que se demostraba que las cosas no estaban tan mal. Otra de las herramientas que la media dinámica utilizó para sobrellevar toda la cuarentena fue el esperar haciendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si lo empezamos a comparar con la media típica, es más probable que la media típica, en el momento en el que cerraron los establecimientos, los trabajos y todo, sí mantuvo una vida muchísimo más aislada, en casa, pidiendo el súper por internet, por aplicación, saliendo solo a lo necesario, y sí se replegaron muchísimo más. Media dinámica
espero haciendo en el sentido de, bueno, pues si ahorita no está saliendo trabajo de la mecánica en el taller en el que tenemos, pues nos ponemos a componer los muebles en la casa, nos ponemos a pintar, nos ponemos a impermeabilizar. Y esto incluso como estrategias de ahorro, de ya ahorita que tengo el tiempo, pues lo hago y así no tengo que pagarle a alguien más para que lo haga. Y entonces, si recuerdan, uno de los valores principales de la media dinámica es lo clánico, ¿no? Lo colectivo. En estos momentos en donde las cosas se tuvieron que reacomodar porque papá perdió el trabajo, porque mamá encontró un trabajo nuevo pero es en home office, porque los niños no saben si van o no a la escuela, porque todas las responsabilidades empezaron a reacomodarse, colectivizar los deberes fue una de las herramientas que la media baja utilizó para poder salir adelante, ¿no? Y entonces era interesante en el campo que leímos ver cómo muchos de los esposos, de los padres de familia, repetían la verbalización de no sabía que era tan difícil mantener la casa limpia, ¿no? Porque fue un momento en donde tuvieron que switchar con las responsabilidades de mamá y entonces mamá salía a trabajar, papá se quedaba en casa a hacer la comida, a hacer la limpieza, ¿no? El caso de Valentina, la niñita que vemos ahí, ella era la encargada de darle el gel antibacterial casero que ella preparaba a toda su familia antes de que se fuera a trabajar. Entonces, como también cada rol tenía responsabilidades y objetivos súper específicos. Una cosa que también nosotros decimos al momento de analizar a la niñez es que en media baja sí fue más común que los niños empezaran a formar parte de la productividad del hogar. En este caso, en la fotografía, la niña que estaba vestida de rosa, ella era la que iba a repartir en su bicicleta la comida que mamá preparaba y que vendían en su colonia, ¿no? Entonces, la niña ya era parte de esa actividad de la familia, de ese incluso nuevo negocio que mamá tuvo que empezar a hacer porque los ingresos de papá no estaban alcanzando, ¿no? Entonces, los niños empezaron a tener un rol más activo, a diferencia de una media típica, en donde la media típica sí se quedó un poco más quieta, los niños iban a la escuela y en la tarde jugaban los videojuegos y hacían sus tareas, ¿no? O sea, como que la vida seguía un ritmo un poco más normal. Y aquí en este nivel sí hubo muchísimo más movimiento, incluso la abuelita que vemos que le están poniendo el gel antibacterial, ella antes con su apoyo del gobierno que le llega cada mes, pues ese dinero servía para gastos extras o solo para sus medicinas. En estos momentos en donde el ingreso constante no estaba tan seguro, el apoyo gubernamental de la abuelita formaba parte del ingreso básico de la familia. Entonces, abuela se convirtió en proveedora económica del hogar, ¿no? Mientras mamá también le entró a trabajar a cosas de carpintería y también llevaba dinero a casa, pero papá, como tiene diabetes, pues nos daba más miedo que saliera y entonces él se quedó como administrador del hogar, ¿no? O sea, lo interesante es ver cómo en media baja, gracias a su sentido colectivo y clánico, cambiar estos roles y generar como nuevas estrategias de acomodo familiar es relativamente más fácil que suceda. Cuando nos vamos a la parte financiera, la realidad es que la crisis no implicó dejar de gastar, ¿no? O sea, una de las cosas de los conceptos que más aparecía a lo largo de las noticias, de los informes que salían en los periódicos y en redes sociales, era la palabra crisis, ¿no? O sea, COVID es igual a crisis y se hablaba de la crisis todo el tiempo. Lo que nosotros entendimos es que lo que cambió fueron las prioridades y los criterios bajo los cuales se gastaba. Se siguió gastando lo mismo, solo era empezar a cambiar o a modificar la prioridad para ese gasto, ¿no? Y entonces los tres criterios es, se gasta en lo esencial, la comida, los servicios, en lo productivo, o sea, si vamos a comprar una computadora es para que los niños puedan ir a la escuela, es para que mamá pueda hacer su trabajo a distancia, y lo colectivo, la misma computadora nos va a servir a todos porque es una computadora que se comparte. Incluso uno de los hallazgos que también vimos fue que fueron momentos en donde las ventas de motocicletas aumentaron muchísimo, ¿no? Y nosotros preguntábamos, ¿por qué si el dinero no está fluyendo de forma normal, por qué se atreven a comprar una moto? Y era porque es esencial en el sentido de que así ya no uso el camión, ya no uso el metro, ya no uso el transporte colectivo y me da más seguridad. Es productivo porque mi hijo ya lo inscribió al Rappi o al Uber Eats y entonces en las noches se pone a repartir comida para generar más ingreso. Y es colectivo porque también lo usa mi vecino que nos trae el súper, y también cuando ya las cosas, si las cosas se ponen muy graves, mi primo ya me dijo que me la compra y entonces hasta se ve como una inversión, ¿no? O sea, la moto como estos múltiples significados que puede llegar a tener un bien como esos. Y también aquí empezamos ya a hablar de la parte de trabajo,
que no es lo mismo cómo vivió la clase media típica la crisis del trabajo frente a cómo lo vivió la clase media. La clase media típica tiene miedo de perder el trabajo, ¿no? De que en estos despidos masivos, de que en este recorte de personal y de presupuesto, mi ingreso se viera afectado, me corrieran, era el principal medio de la clase media típica, ¿no? Perder mi trabajo como contadora en tal empresa. El miedo que se vivió en media baja era el miedo a perder espacios en donde se pueda ser productivo. Me explico a partir de esta foto. El papá de familia de media baja tiene su taller mecánico, también hacía trabajos de herrería dentro de la colonia, y cuando llega la pandemia esos dos trabajos ya no se pueden hacer. Nadie está llevando el coche a arreglar y pues ya no puede ir a las casas a hacer los trabajos de herrería, ¿no? Entonces agarra el coche y lo inscribe a Uber y empieza a generar buenos ingresos a través de Uber. Pero pasan 2 meses y ya todos sus vecinos están inscritos en Uber y eso hace que sus ventas bajen. Y entonces ese escenario también ya lo perdió. Y es justo ese miedo a perder. Son tan seguros las personas de este nivel socioeconómico, saben tantas cosas en el hecho de lo que les hablaba, ¿no? Del valor de la chamba, de aprender y de poder ejecutar todo el tiempo, que el miedo está en que esos escenarios se empiezan a perder. Y es por eso que una de las características más importantes que tuvo la media baja fue el emprendimiento. Y aquí fue muy evidente cómo este nivel socioeconómico se apropia de un concepto que vive en la media alta y de la media típica, y es este emprendimiento y cumplir tus sueños y generar ideas, pero ellos lo aplican de manera muy práctica. El emprendimiento es, mi abuelita hace unos tamales deliciosos, pues entonces nos ponemos a vender tamales. Tenemos una carpa que la usábamos para las fiestas y ahorita no la podemos usar, la usamos para poner un puesto de quesadillas y de sopes afuera de la casa, ¿no? Y entonces este emprendimiento y la oportunidad de poder generar ingresos fue una de las herramientas que a media baja le ayudó muchísimo para poder sobrellevar la cuarentena. Incluso tuvimos casos en nuestro campo en donde la mamá que vendía estos tamales ya le dijeron que ya tenía que regresar a la oficina y se vio en esta decisión de, pero si regreso a la oficina ya no voy a poder seguir haciendo los tamales, y sí me estaba yendo muy bien, ¿no? Entonces, sí, tener esta capacidad de poder generar dinero a partir de las habilidades sí responde mucho a esta media dinámica. Cuando empezamos a hablar del tema de la tecnología, que también fue uno de los temas que más auge tuvo durante toda esta cuarentena, entendimos que estas nuevas necesidades o esta nueva expresión de las necesidades se obligaron a las personas a utilizar las plataformas digitales de otra forma, ¿no? O sea, antes estaba muy normalizado el uso para la comunicación y el entretenimiento, ¿no? Todos tenían en la familia su smartphone para el WhatsApp, Netflix y Facebook, ¿no? Y no había falla, todos estábamos conectados. Pero lo que empezó a cambiar fue que el uso empezó a extenderse y ya empezó a irse hacia el trabajo, hacia la educación, hacia el pago de servicios. Muchas de las personas de este nivel socioeconómico tuvieron que adaptarse a las transferencias bancarias, por ejemplo, algo que en media típica o en media alta puede estar más normalizado. Aquí fue como, ok, ya aprendí que puedo pasarte el dinero sin necesidad de ir al banco, y entonces eso cómo lo empiezo a aplicar y a adaptar a mi vida cotidiana, ¿no? Entonces esto también fue uno de los adelantos que pudimos ver, que sí, muchas de las cosas que otros niveles socioeconómicos ya tenían muy normalizadas, llegaron a medio bajo y se adaptaron muy, muy rápido. Y esta es una de mis fotografías favoritas que explican un poco esto, en el sentido que media baja adapta todo lo que le llegue. Una de las analogías que utilizamos es que media baja siempre anda con una cajita de herramientas en donde tiene herramientas para todo, ¿no? Y son herramientas que ha ido coleccionando a lo largo de su vida y a lo largo de las experiencias. Lo importante, y cuando nos ponemos desde la postura como marca, no es dame esa herramienta y te la cambio por otra, sino es sumar todo el tiempo, ¿no? Porque les digo, coleccionan este tipo de estrategias y este tipo de herramientas. Entonces, como marca, te voy a decir, ahora ya puedes comprar el súper en línea. Ok, si le entiendo, si me gusta, lo adapto, pero voy a seguir yendo al tianguis. Y entonces empieza a ver cómo esta suma y este traslape de diferentes actividades, de diferentes hábitos. Y el ejemplo que tenemos aquí es una familia en Chihuahua que es muy católica, y una de las cosas que más le afectó fue cuando cerraron las iglesias.
la hija se puso a buscar en qué canal de Facebook se transmitían misas en vivo y entonces todos los domingos conectaban la pantalla, la computadora y entonces recibíamos la misa el domingo en la mañana y así podíamos tener la certeza de que nuestro día iba a estar bien, ¿no? O sea, pero lo interesante es cómo se adapta esta plataforma, pero al momento en que abran las iglesias de nuevo, la familia va a ir otra vez a la misa. A diferencia de una media típica que sí puede cambiar ciertos hábitos debido a nuevas aplicaciones, a nuevas tendencias de consumo. Y entonces, si ya ahora una aplicación me lleva mi súper orgánico sustentable, pues ya voy a confiar en esa aplicación y ya no me voy a parar en el supermercado nunca más, ¿no? Entonces, sí existen ciertos matices de cómo cada nivel socioeconómico adapta las herramientas digitales a su vida diaria. Y este listado de características son características que nosotros vimos que eran bien evaluadas, ¿no? Al momento de conocer ahora la nueva aplicación de la CFE para pagar la luz. Ah, ya vi que sí funciona, ya vi que no tengo que tener miedo de meter mis datos bancarios, ya vi que me ahorra tiempo y no debo ir a hacer la fila al cajero, ya vi que funciona igual que la otra aplicación para pagar la luz, digo el gas, ¿no? Entonces empezaba a ver cómo esta relación de cuántas herramientas voy sumando a mi caja de herramientas y si funcionan como YouTube y como Facebook y como esas herramientas que ya sé utilizar, bienvenidas, ¿no? Y entonces era más fácil que empezaran a sumar este tipo de uso y de conocimiento. Y pues al final del día, la herramienta reina que ha predominado muchísimo en esta nueva covidianidad, que es el Zoom, ¿no? Y que si analizamos la fotografía, del lado izquierdo tenemos a la abuelita de la familia con su tanque de oxígeno conectado. Lo interesante es ver cómo esta familia se comprometió a tal forma de enseñarle a la abuelita a utilizar el Zoom para no perder el sentido de las reuniones de los domingos por la mañana, ¿no? Y entonces todos ya estamos comprometidos con esa causa de no dejar pasar el cumpleaños del tío, de hacer estas reuniones virtuales, y esto fue algo que previo a la pandemia no pasaba, ¿no? Que las reuniones virtuales, que las videollamadas era pues con los tíos que viven del otro lado, ¿no? Y era un ratito y solo para ocasiones muy específicas. Entonces, también reconocer que la media dinámica se adaptó de manera súper rápida a todas estas herramientas que ya estaban muy normalizadas en otros niveles socioeconómicos es importante. Y una de estas herramientas también fue el e-commerce, ¿no? O sea, sí empezó a haber como una prueba y error en plataformas de consumo como Mercado Libre, como Amazon, en donde se empezó a hacer esta nueva experimentación de pues vamos a animarnos a comprar esta cosa, ¿no? Pero hay que empezar poquito a poco. O sea, sí empezó como una evaluación de las letras chiquitas no me dan confianza, pero si tiene buenos comentarios, eso ya me da un poco más de confianza. Empezamos a comprar un videojuego para el cumpleaños de nuestro hijo y si vemos que todo sale bien, nos vamos animando a más cosas, ¿no? Entonces también es un momento en donde el e-commerce empieza a entrar de maneras un poco más cotidianas y un poco más normalizadas y que las personas están evaluando su capacidad de uso y como las facilidades o los beneficios que les están dando. Y pues al final lo que les comentaba, ¿no? Sí hubo un aceleramiento de la pedagogía digital que sí empezó a generar experiencias más democráticas, ¿no? Más experiencias y usos que podían ser ya transversales a todo el nivel socioeconómico. O sea, el Zoom es un ejemplo de ello, ciertas características del e-commerce, la escuela en línea, era una característica que tal vez solo la media alta o la media típica podía utilizar porque tenían diplomados de otras universidades, ¿no? O sea, eran herramientas que se utilizaban con fines muy específicos. Entonces, en este momento en donde sí se empezaron a democratizar, ha sido un buen escenario para que se aprenda el uso de nuevas herramientas. Y un poco ya yendo hacia el final de la presentación, también no olvidar que estos pequeños gustitos y un poco lo que les comentaba con la alberca inflable o los juegos de mesa, estos pequeños gustitos de poder irnos al McDonald's que pasamos por ahí, vimos que estaba vacío y pues órale, porque la niña no ha salido en un buen rato al parque, eran los indicadores de que las cosas no estaban tan mal, de que había estabilidad económica, de que había estabilidad emocional y entonces este tipo de expresiones eran muy importantes. En la pasada Semana Santa, donde hubo como este repunte en los sitios turísticos y todo, si volvemos a ver las entrevistas que hacen en televisión, en los noticiarios, es un poco esto, ¿no? Como ya nos lo merecíamos, ya habíamos pasado por todo esto, ya era necesario un descanso, ¿no? Entonces, sí es importante ver cómo este sentido de cómo este tipo de expresiones se volvían el termómetro para medir esa estabilidad.
Y pues ese sería el final de la presentación. Entonces, no sé si quieran dar paso a la parte de preguntas, si hay dudas, incluso ahorita veo el chat a ver qué tanto hubo. Muy bien, muchísimas gracias, Mitzi. Como decíamos al inicio, este taller siempre nos da nuevas revelaciones, siempre nos deja la cabeza dando mil vueltas, haciéndonos mil preguntas. Entonces, bueno, pues más bien, los invitamos a todos a dejar sus preguntas en el chat o también pueden levantar la mano aquí en Zoom y nosotros les damos la palabra para que le pregunten directo a Mitzi. Igual los que nos ven desde Facebook Live pueden dejar sus preguntas en los comentarios y nosotros las pasamos acá a Zoom. Pero, primero a mí me gustaría preguntarte, Mitzi, ¿cuál dirías tú o cuál dirían ustedes en Bitácora que fue la clase, o sea, entre clase media típica y clase media dinámica o media baja? ¿Cuál de estas dos clases fue la que supo sortear mejor la pandemia? O bueno, la cuarentena súper estricta que hubo. Aquí, y qué buena pregunta, Diana, siempre hemos dicho que la media baja supo adaptarse muchísimo más rápido, incluso en un sentido de obligaciones al salir. O sea, aquí el hecho de que para subirte al camión o al metro o al transporte público sea obligatorio el cubrebocas, ya lo tomas como una necesidad nueva para ir a tu trabajo, ¿no? O sea, ya se normaliza. Y lo que también decíamos es que la media baja supo adaptar esta, o sea, la frase que decía yo al principio, ¿no? En media típica todavía estaba este discurso de, pues, cuando esto acabe nos vemos, cuando esto acabe hacemos esto, cuando esto acabe vamos a tal lado. Media baja fue, mira, hay que adaptarnos, ¿no? Y si nos dicen que el gel y el cubrebocas nos va a ayudar, pues lo utilizamos. Y si nos dicen que el Campeche está en semáforo verde, pues nos vamos de vacaciones a Campeche, ¿no? O sea, este sentido de empezar a adaptarse y que sí vimos que era muy evidente y bastaba con asomarte a la calle que la media baja ya estaba haciendo su vida, o sea, que ya estaba haciendo su vida de manera normalizada hasta cierto punto y que sí estaban como esperando, ¿no? Así de, a ver, ya todos tienen que salir y tenemos que seguir con la vida normal, ¿no? De alguna manera. O sea, y creo también es cuestión de escenarios, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, del home office, la media típica pudo adaptarse más, ¿no? Si hablamos como de la vida en la calle, la media baja. Si hablamos de las escuelas en línea, pues la media alta fue la que se pudo adaptar más. O sea, creo que sí también es a partir de tipos de escenarios que podemos empezar a medir cuál fue el grado de adaptación de cada uno de los niveles socioeconómicos. Mitzi, Entonces, ay, perdón, vas, Lu. dos preguntitas. La primera de Jesús Acosta que puso aquí en el chat. ¿Cuándo se realizó este estudio? Y luego tengo otra en Facebook. Pero si quieres empezamos con eso. Este estudio se llevó a cabo a partir de la última semana de marzo y fue todo abril, todo mayo y todo junio, que fueron los primeros 3 meses de la cuarentena, pero se ha ido sumando a través de otros estudios que hicimos en lo que restó del año pasado, que fue para entender alimentación, para entender home office, tienditas de la esquina y todos como temas periféricos que encontramos en esta investigación. Entonces, este es un resumen súper simplificado de todos los hallazgos que tuvimos de última semana de marzo 2020 hasta noviembre 2020. Perfecto, sí, pues sí, ahora sí que me intriga muchísimo, sobre todo el después, ¿no? Ahorita cómo va a ser, sobre todo el regreso a clases, bueno, no sé, en Sinaloa, pero aquí en León ya están regresando, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer la readaptación de todas las clases? Súper bien. Oye, tengo otra de aquí de Facebook. Derek Rodrigo pregunta, ¿se acaba algún extracto de la clase media basado en la realidad mexicana? ¿Cómo? No. Sí, está, no sé si Derek nos estás escuchando, lo puedes especificar un poquito más, es que así lo puso, igual y tú Si dices quieres, eso. mientras pasamos Pasamos a otra, sí. esta que está por acá, en lo que esperamos a que Derek nos vuelva como a poner la pregunta en el chat, en Facebook, perdón. Acá en el chat nos dice Alejandro Gámez que ¿cuál de estas clases crees que ha tardado más tiempo en recuperarse? Digo ha tardado porque no creo que haya llegado la recuperación absoluta, ¿no? Una de las metáforas que en algún foro utilizó Otón García, que es el fundador de Bitácora Social, para referirse un poco a la adaptación, es
y que creo que es una sentencia que estuvo mucho tiempo en la opinión pública de que todos estábamos en el mismo barco, ¿no? En el mismo barco del COVID, era como esta idea de todos vamos en esta misma realidad. Pero lo que nosotros entendimos y que se aplicó a esa metáfora fue, el barco se hundió, o sea, definitivamente el barco naufragó, el que mejor sabía nadar era media baja. O sea, el que mejor sabía nadar y que dijo, armo la lancha con estas maderas que sobraron del barco fue media baja, media típica. Y vuelvo un poco a la parte del trabajo que siempre es importante tenerla en cuenta. Media típica depende de un trabajo, depende de un ingreso, depende de la educación universitaria, depende de que soy abogado y necesito trabajo de abogado. Media baja, por la propia circunstancia y los propios contextos en los que está, un poco lo que les decía, el escenario se vuelve más amplio para poder generar ingresos. Entonces, en este sentido de recuperación, media baja evidentemente costó mucho trabajo porque desde las pérdidas familiares, porque no había seguro médico, porque si se enfermó el proveedor principal, pues sí la pasamos mal y todo, pero sí había cierta capacidad de adaptación un poco más inmediata. Media típica, como en algún momento, si no perdieron el trabajo, su vida cotidiana fue un poco normal hasta cierto sentido, ¿no? O sea, las adaptaciones fueron sucediendo de un momento a otro, ¿no? Como un poco pausadas. Entonces, yo sí tenemos pues esta como hipótesis hasta cierto punto comprobada que el nivel más adaptado sí fue media baja y media típica, media baja y media alta. O sea, media típica es el que sí está costando más trabajo adaptarse a esta nueva forma y más también por lo que les comentaba al principio de la charla, este sentido de vulnerabilidad, este sentido de que pues media baja no duda en llevar a papá enfermo al IMSS, media típica se truena los dedos y está en esta pensamiento de, oh, ¿por qué no tengo un seguro de gastos médicos mayores? ¿No? O sea, porque sí se ve como en esta toma de decisión un poco más compleja, diría yo. Entonces, eso sería lo que hemos visto desde acá, ¿no? Perfecto, Mitzi, un millón de gracias. Creo que, no sé si Derek ya especificó un poquito más, Lu. Sí, ya. La pregunta de Eric es, en México, con los efectos del COVID, ¿crees que alguno de los tipos de las clases medias van a desaparecer? Esto justo también hemos trabajado sobre esta pregunta porque un poco lo que les decía al principio, esta clasificación que nosotros hacemos de media baja, típica y alta es a partir de lo sociocultural, porque independientemente si media típica por ingreso y por número, el INEGI nos diría descendió a media baja, pero culturalmente va a seguir teniendo esta preocupación de, híjole, me duele así en el estómago ya no poder comprar el shampoo que siempre compraba, me duele ya no poder usar el carro tantos días a la semana por la gasolina. O sea, culturalmente el sentido de media típica, de media alta y de media baja persiste independientemente de los ingresos y por eso media típica es tan vulnerable, porque sabe que de un momento a otro sus ingresos ya no le van a permitir mantener el estilo de vida deseado. Entonces, culturalmente los comportamientos se mantienen, las motivaciones se mantienen, las preocupaciones se mantienen, pero si nos vamos únicamente a la parte de ingresos, sí, también hay miles de estudios que hablan de eso, de que hubo un sector de la población que redujo sus ingresos considerablemente y que podemos hablar de que de media típica fue a media baja, ¿no? Pero desde la forma en como nosotros vemos este universo, la cultura y el temperamento se mantienen, ¿no? Entonces, Mitzi, no importa como si los ingresos cambian, se mantiene como toda la esencia de la clase donde creciste, ¿no? O sea, probablemente alguien en la clase que embona en la clase media dinámica, tiene a lo mejor ingresos incluso más altos que alguien de media típica. Exacto. Exacto, o sea, si empezamos a hablar... Ok, entonces se mantiene como la esencia de la clase. Sí, exacto. O sea, la esencia es justo el temperamento, la identidad, toda esta parte sociocultural se mantiene
y que lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, un media baja puede estar llevando más dinero que un media típica, pero su forma de gastar, pero su forma de el coche que se va a comprar o las vacaciones a las que quiere llevar a su familia van a ser diferentes al de media típica, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Mitzi. Por acá tenemos otra preguntita de Jesús Acosta en el chat que nos dice, a pesar de la reducción de ingresos, ¿podemos pensar en que el consumidor buscará mantener la calidad de sus productos? Como, por ejemplo, pone un ejemplo, la cerveza Carta Blanca. Sí, cuando hablamos de consumo, los primeros 2 meses sí hubo una evaluación en donde se priorizó la categoría sobre la marca. O sea, sí había en esta nueva repartición del ingreso familiar, necesitamos leche, no sabemos si sea Santa Clara, ¿no? O Alpura, ¿no? O sea, la categoría es lo que era principal. Eso en media baja. Pero cuando empezamos a hablar de productos ligados al entretenimiento, al apapacho, a la indulgencia, era como, no, a fuerza tiene que haber una coca en la mesa, o sea, no me cambies mi coca por la Red Cola, ¿no? O sea, eran como estas cosas simbólicas bien fuertes de, si sea Red Cola en la mesa es que ahora sí ya nos está yendo mal, ¿no? O sea, un poco haciéndolo muy, muy visible la referencia. Y en la cerveza fue bien interesante porque al principio era un poco pues, la que hubiera, ¿no? La que encontraras en tu tiendita clandestina, pero cuando se normalizó el consumo era mi Tecate de siempre, ¿no? O sea, sí es bien interesante y también sobre eso tenemos mucha información cuando quieran. Al hablar de consumo, estas marcas más ligadas a este reconocimiento sí se prefieren mantener, ¿no? Y cuando hablamos ya en media típica, la marca lo es todo. O sea, en media típica sí era, qué bueno que papá sigue teniendo trabajo porque los hijos tenemos 3 opciones de cereales en cada desayuno, ¿no? O sea, porque la marca de shampoo, el Pantene lo seguimos viendo en la regadera de la casa, ¿no? O sea, sí hay como esta evaluación de qué tan bien o mal nos va a partir de las marcas en media típica. En media baja es categoría, es la lista del súper, y incluso tenemos ese ejemplo, ¿no? Si a mamá de media típica y a mamá de media baja le das 1,000 pesos, van a llegar, media baja va a llegar con más cosas que media típica, porque media típica compra marcas, media baja compra productos y categorías. Entonces, la lista, incluso si vemos la lista de mamá, en media baja es leche, shampoo, cereal y atún. En media baja es Pantene, Salvo y Special K, ¿no? Entonces, sí es muy, muy obvia la diferencia entre esos niveles socioeconómicos. Perfecto, Mitzi, muchas gracias. Creo que ya no quedan más preguntas y estamos como a unos minutitos de el tiempo. Entonces, si ya no hay más preguntas, creo que podemos como avanzar al cierre. Mitzi, 1,000,000 de gracias siempre. Bitácora social y razonable. Bueno, siempre tenemos nosotros el ya conocido efecto bitácora, bautizado acá, donde siempre nos dejan con la cabeza dando 1000 vueltas, ¿no? Por toda la información nueva que nos traen todo el tiempo. 1,000,000 de gracias. Dulce, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias a todo el equipo Irrazonable. Mitzi, encantadísimos con la charla. La verdad que información bien valiosa y muy clara para tomar decisiones y entender la clase media, cómo la clasifican. Y me encantó que lo que visualizamos, que hay mucho que analizar. Les recomiendo volver a ver el video que sigan en el canal de YouTube para tomar notas de esta valiosa información. Son muchos datos y que nos van a permitir tomar decisiones tanto como emprendedores, empresarios, y decimos mucho, conoce al cliente, pero qué mejor de a detalle, identificarlo a detalle, conocer sus necesidades y poder ofrecerle un producto que realmente satisfaza esa necesidad de acuerdo a sus prioridades, ¿no? Y sus hábitos de consumo. Así que estamos encantadísimos con la charla, agradecemos mucho tu tiempo que te hayas conectado y ya formes parte de los mentores de Echemos Charla. Hoy celebramos la sesión número 9 y todavía continuamos con más contenido de gran valor. Nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde, Sinaloa, 5 de la tarde, Ciudad de México. Los invitamos también a que continúen con el programa de Reto Sinaloa, que lo sigan. Y gracias a todos, a nombre de la Secretaría de Economía, que pasen una bonita tarde.
Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, hasta el siguiente martes.